Me temblaban las manos mientras sostenía el móvil de Javier y veía en la pantalla una frase que no aceptaba entrar en mi cabeza. Mamá no sospecha nada. Así estaba escrito en WhatsApp, con su foto de perfil sonriendo como si no debiera nada a nadie. Había dejado el teléfono sobre la mesa de mi cocina mientras bajaba al portal a recoger un paquete y yo solo pretendía apagar ese pitido insistente que había sonado 3 veces seguidas, uno de esos sonidos que a mi edad confunden a los pájaros que tengo en el pecho. Abrí por puro reflejo, igual que cuando una cacerola se derrama y metes la mano sin pensar. Entonces leí ese mensaje y la garganta se me cerró como cuando una migaja mal puesta se te cruza en el esófago. Me quedé de pie frente a la encimera, con el olor a café ya frío, y releí las palabras para asegurarme de que no me las inventaba. Mamá no sospecha nada. No era un chiste entre amigos ni una broma inocente. El mensaje venía de un contacto guardado como R. Gil, sin foto. Entré en la conversación con el dedo helado y vi una ristra de mensajes cortos, con horarios de madrugada, con referencias a papeles, a una firma, a un plazo. Tragué saliva y empecé a notar ese zumbido que suena cuando la sangre se te sube a la cara. Me prometí a mí misma que, cuando subiera, le preguntaría a Javier de frente, sin rodeos. Aunque el corazón ya me decía que las cosas que se hablan a deshoras y con esa clase de palabras no suelen traer flores. Escuché su llave y guardé el móvil donde estaba. Javier entró hablando sin mirar, como siempre, con ese aire de prisa permanente que le quedó desde que su padre faltó y decidió que todo en la vida se debía resolver corriendo. Me contó algo sobre una entrevista de trabajo y sobre un curso online que estaba haciendo. Yo asentí, pero mi cabeza repiqueteaba con el mensaje. Preparé la mesa con 2 platos, el pan del día y una tortilla que se me pasó un poco. Le puse delante su trozo y no probé bocado. Él comió deprisa, dijo que tenía que volver a salir y que por la tarde hablaríamos con calma de una oportunidad que le había surgido. Me besó la mejilla con un roce ausente y se fue. En cuanto la puerta se cerró me senté para no caerme. Abrí mi libreta de tapas verdes donde apunto las cosas importantes y escribí tal cual la frase y la hora. Tenía que anclar la realidad a un papel, porque en la cabeza las cosas tiemblan. Luego, agarré mi bolso y fui a la farmacia a por una tirita para el dedo meñique que me había cortado pelando patatas. Allí me crucé con Paquita, la del tercero, que siempre sabe un poco más de lo que a una le apetece escuchar. Me habló de su nieta y de un ruido de obras que iban a empezar en el portal. Yo asentía mecánicamente y pensaba en quién era ese R. Gil y qué era eso que yo no sospechaba. Volví a casa, metí la tortilla al microondas para que no se quedara el olor y me senté a repasar mentalmente la última semana. Javier venía mucho por casa desde hacía meses. Decía que era por acompañarme, y yo se lo agradecía con cenas calientes y la cama hecha en la habitación de cuando era pequeño. Empecé a atar cabos. Las llamadas que atendía en el balcón, la carpeta azul con gomas que guardaba en la alacena detrás de los manteles buenos, mi escritura que un día no encontré en el cajón y reapareció a la semana como si se hubiera ido sola de paseo. Noté un pinchazo de vergüenza, como si supiera que yo misma me había dejado hacer un truco de manos frente a mi nariz. A media tarde Javier me llamó para decir que no vendría a dormir, que se quedaba en casa de un amigo porque el día siguiente madrugaban los dos. Le dije que estaba bien, que yo también prefería dormir ligera, pero colgué y abrí mi archivador con cuidado. Adentro, la nota simple del registro de la propiedad que pedí cuando murió mi marido, el recibo del IBI, las pólizas de luz y agua, y el contrato de mi pensión de viudedad. Todo estaba en su sitio, todo parecía correcto. Casi cerré el archivador cuando recordé la carpeta con gomas. Fui a la alacena y no estaba. Allí donde yo escondo el anís en Navidad quedaba una sombra cuadrada más limpia que el resto de la madera. Mi piel se tensó. Miré otra vez el móvil. Mamá no sospecha nada. No sabía aún de qué, pero supe que, si quería seguir respirando como una persona y no como un pez fuera del agua, tenía que descubrirlo antes de que amaneciera otra semana y fuera tarde. Y entonces llamaron al timbre a las 9:15 de la noche y por el videoportero apareció un repartidor con un sobre a mi nombre que yo no había pedido. Abrí al repartidor con una mezcla de prisa y miedo, como quien teme una multa y al mismo tiempo la desea para saber a cuánto asciende el golpe.
Me entregó un sobre grande de mensajería con acuse de recibo. Firmé temblando con mi apellido, Ortega, esas 6 letras que hasta ese día pesaban poco. Subí y en la mesa de la cocina corté el borde con el cuchillo del pan. Dentro había 2 cosas. Un burofax del banco con el logotipo en azul y una carta más humilde, de papel corriente, con mi nombre escrito con una letra que reconocí al instante. La letra de Javier. Fui primero al burofax porque el sello de un banco mete más ruido en el pecho. Leí que se confirmaba la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria sobre mi vivienda sita en la calle Embajadores. Segunda planta exterior, por importe de 125.000 euros, con plazo de amortización de 20 años, y que se me informaba del calendario de pagos y de la disponibilidad de fondos a partir del día 15 del mes en curso. Noté que las palabras saltaron de la hoja y me cayeron en los ojos en forma de lágrimas. Respiré hondo. Seguí leyendo. Ahí estaba mi nombre como titular hipotecante y un número de escritura ante notario que no me sonaba haber firmado jamás. Dejé la hoja a un lado y abrí la carta de Javier. Mamá, decía en un comienzo seco. Necesito que confíes en mí unos días. He tenido que mover papeles para arreglar una oportunidad que nos sacará de apuros. No te preocupes, todo está controlado. R. Gil es un asesor que me está ayudando. En cuanto salga el primer pago, te pondré por escrito cómo vamos a devolver el dinero y te enseñaré todo. No te agobies. Gracias por estar siempre. Firmado, Javi. Toqué la tinta aún fresca y sentí que la realidad se me movía bajo los pies como cuando se pisa una escalera que no encaja bien. Fue en ese momento cuando se encendió en mí algo muy sencillo y muy terco. No era una furia ciega. Era un orden. Llamé al número de atención del banco que aparecía al pie del burofax. Me pidieron mi DNI y datos personales. Les dije que no había firmado ninguna hipoteca. La operadora hizo una pausa que se me clavó en la espalda y dijo que, siendo así, tenía que pasarme por la oficina cuanto antes para revisar la documentación. Pregunté qué oficina. Me respondió que en la sucursal de la Avenida de Santa María, donde constaba que se había tramitado todo. Corté la llamada y me quedé un minuto mirando mis manos. Pensé en la carpeta azul. Pensé en mi firma. Pensé en Javier bajando al portal a por un paquete mientras yo me quedaba arriba frente a un móvil ajeno que hablaba de mí como si yo fuera un mueble. No quise dormir. Me hice una infusión, me senté frente a la ventana y vi pasar 3 autobuses nocturnos. A primera hora, caminé a la sucursal con el burofax y mi DNI en el bolso. A esa hora, los comercios subían la persiana y una señora discutía con un carnicero sobre los precios del pollo. Ese ruido cotidiano me sostuvo las piernas. En la oficina me atendió una directora de pelo corto, impecable, que se llamaba Emilia. Le expliqué con la voz llana lo que había pasado. Me pidió que esperara en una mesa lateral y volvió con una carpeta con una copia del expediente. Me colocó enfrente, como quien enseña un álbum familiar. En la primera hoja había una fotocopia de mi DNI y una autorización de consulta, ambas escenas elaboradas con una precisión que asustaba. Al pasar la página vi una escritura de préstamo referida ante un notario del barrio de Chamberí, fechada hacía 5 días. En la penúltima hoja estaba mi firma repetida 3 veces. Miré esas curvas. Parecían mías, pero algo en la inclinación del haste y el cierre del ajeno era igual. Un escalofrío me recorrió la nuca. Señora Ortega, dijo Emilia con voz profesional pero con un poso humano. Si usted afirma que no firmó esto, debemos abrir un expediente interno y paralizar de inmediato cualquier disposición adicional. Sin embargo, y lamento decirlo, el primer tramo ya fue liberado ayer a una cuenta del beneficiario. Mire aquí. Javier Ortega figura como prestatario y usted como hipotecante no deudora. El dinero ha ido a esta cuenta. Leí los números como quien mira una matrícula después de un golpe. Pregunté si podía obtener un extracto de ese movimiento. Me dijo que no podía dármelo a mí, pero que registraría mi reclamación y la elevaría a cumplimiento normativo. Encargó una copia certificada de mi firma en la sucursal donde abrí mi cuenta hace 20 años para compararla con la de la escritura.
Agradecí su diligencia. Cuando ya me levantaba, me detuvo con algo más. Señora Ortega. Aquí aparece un poder notarial que permitió a su hijo realizar ciertos trámites en su nombre, limitado a gestiones administrativas. Está anotado como presentado junto con la operación. ¿Reconoce usted haber otorgado ese poder? Sentí que un chorro de hielo me cruzaba el pecho. Sí, hacía 2 años, cuando me operaron de la cadera, firmé ante un notario un poder para que Javier pudiera recoger cartas certificadas y gestionar con la comunidad de propietarios unas derramas. Nunca pensé que pudiera servir para nada más. Emilia alzó la vista con prudencia. El poder que consta aquí se parece al suyo, pero no es el mismo. Los términos están ampliados. Alguien lo ha modificado o han presentado un poder distinto con datos suyos. Necesitaremos que el notario certifique cuál es el verdadero. Salí de la oficina con la sensación de que me habían empujado a un carril que no elegí. Llamé a Javier desde el paso de peatones y no contestó. Le mandé un mensaje corto. Tenemos que hablar hoy. Volví a casa. En el buzón encontré un aviso de correos para recoger otra carta certificada. Anoté la hora. Subí la escalera contando peldaños para no llorar. Encendí la radio para que no me oyera el silencio. A los 10 minutos sonó el timbre. Era Paquita. Traía la lengua encendida. Carmen, anoche vi a tu Javier con el del quinto que tiene la gestoría. Salían del portal a las 11 con una carpeta de esas con gomas. Iban con prisa y uno dijo lo de mañana a las 10 en Malasaña. ¿Todo bien? Asentí con la cabeza como se asiente cuando te preguntan por la presión arterial. Cerré la puerta con cuidado y me quedé apoyada en la madera. El nombre Malasaña me dio la imagen del despacho de un notario al que una vez acompañé a una vecina. Tenía que comprobarlo. Encendí el ordenador y pedí una nota simple actualizada del registro de la propiedad de mi piso a través de la web. Mientras esperaba el correo con la descarga, me unté una tostada que no pude tragar. Cuando llegó el documento, lo abrí y vi, en letras limpias, que sobre mi vivienda constaba una hipoteca a favor del banco firmada hacía 5 días. Ya estaba inscrita. La sangre me golpeó en las sienes. Me quedé mirando mi nombre y debajo, ese peso que nunca autoricé. Fue cuando decidí que esa misma tarde pondría una denuncia en comisaría por falsedad documental. Antes, quería ver a mi hijo a los ojos. Escribí otro mensaje. Javier, ven a casa a las 6. Tengo tu carta. Si no vienes, voy yo a buscarte. A los 2 minutos, el doble sec se puso azul. Nadie contestó. Eran las 6:10 cuando escuché su llave. Entró con una sonrisa corta, esa que a veces se ponen los hijos cuando quieren que su madre los vea pequeños otra vez. Se detuvo al verme de pie en medio del salón, con el burofax en una mano y su carta en la otra. Cerró la puerta despacio y dejó la mochila junto al perchero. Respiré hondo para decir lo que tenía que decir sin destruir algo irreparable, pero ya estaba roto. Le tendí la carta. La he leído. He ido al banco. He pedido la nota simple. Explícame qué has hecho. Javier miró el suelo, luego la ventana, luego a mí. Abrió la boca y se le trabó la lengua. Dio 2 pasos y se sentó en la silla junto a la mesa, como cuando era niño y lo pillaba con una chuche antes de la cena. Mamá, es temporal, dijo con esa voz que a mí me sacaba el aire. Me salió lo de la empresa de reformas, te conté, y necesitaba liquidez para cerrar un contrato con un proveedor. Les dije que mi madre me avalaba, pero pedían rapidez. El asesor me dijo que con el poder podíamos tramitar todo en un par de días. Me has hipotecado la casa sin mi consentimiento. Es un trámite, insistió. En cuanto cobre la primera factura, amortizo un buen pellizco. No te va a pasar nada, te lo prometo. He hecho números. Es una inversión. No pienses mal. Tú siempre has confiado en mí. Me puse a andar despacio alrededor de la mesa para no gritar. Sentí el corazón como un tambor desacompasado. Recordé el mensaje en su móvil. He leído tus mensajes con R. Gil, añadí con voz muy baja.
Mamá no sospecha nada. Eso has escrito. ¿Y has ampliado un poder que te di cuando me operaron para que recogieras cartas, no para que vendieras mi techo al mejor postor? Has falsificado mi firma. Y has mentido. Javier se levantó de golpe y levantó la mano, no para golpearme, sino con un gesto de defensa, como si mis palabras fueran piedras. Se puso a hablar muy deprisa. No falsifiqué nada. El notario vio todo. Lo de la firma fue en su despacho. Me dijo que, si el poder lo permite, se puede firmar por representación. L.R. Gil es solo un gestor. Mamá, estoy a punto de entrar en un proyecto con una constructora. Es la oportunidad de mi vida. Después de la muerte de papá todo se me fue a pique. Estoy intentando levantar cabeza. Si me niegas esto me hundes. No te lo estoy negando. Ya lo has hecho. Me has hipotecado la casa y has cobrado el primer tramo. ¿En qué cuenta? En la mía, respondió con la mirada baja. Pero es para pagar materiales. Te voy a devolver cada euro. Necesito 2 meses. No tienes 2 meses, dije. Hoy mismo he iniciado un procedimiento en el banco y mañana iré a comisaría. No voy a permitir que un asesor, un notario que no es el mío y tú juguéis con mi casa. Y voy a hablar con el notario. Y con el registro. Javier dio un paso hacia mí. Tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada. Mamá, no hagas eso. Si denuncias me arruinas. Te van a llamar y te van a asustar con palabras grandes. Pero no pasa nada. Está todo controlado. Lo tengo atado. Me han dicho que hay un plazo para desistir y no lo voy a necesitar, pero por si acaso. Solo pido tiempo. Has escrito que no sospecho nada, repetí. Pues ahora sospecho de todo. Se hizo un silencio grueso entre los dos, uno de esos silencios que te enseñan más que cualquier consejo. Me fijé en su mochila. Tenía la cremallera abierta y dentro asomaba la carpeta azul con gomas. La reconocí y el cuerpo me hizo un chispazo. Caminé hacia la mochila y él se interpuso. No, dijo. Son papeles de trabajo. Son papeles míos. Javier desvió la mirada. Lo vi respirar hondo. Y entonces dijo algo que me abrió otra grieta. Vale. Hay otra cosa. He pedido un adelanto a un particular. Un puente. Es legal. Mañana tengo que firmar un reconocimiento de deuda en una gestoría de Malasaña. Si no lo hago, me aplican una penalización. Por eso hice la operación del banco rápida. Tenía que cuadrar las fechas. En 2 semanas lo cierro y ya está. Le temblaba la voz. Yo no. Me senté para que no me flaquearan las piernas. Pensé en Paquita y su lengua, en el del quinto y su gestoría. Pensé en el videoportero. Pensé en el papel del banco que decía día 15. Y en la nota simple que decía día 12. Todos los números se encajaban en su contra. Vas a darme esa carpeta, dije finalmente. Y vas a venir conmigo mañana al notario. Y a la policía. ¿O voy sola? Decide ahora. Javier apretó los ojos como si quisiera que todo desapareciera. Cuando los abrió, se los vi húmedos como cuando de niño se caía y tardaba un segundo en llorar. Pero no lloró. Cogió la mochila, la cerró y me dijo que necesitaba aire. Salió del piso sin mirarme. Oí sus pasos bajando las escaleras a toda prisa. Corrí a la ventana y lo vi cruzar la calle sin mirar. En ese momento vibró mi móvil. Era un mensaje desconocido. Decía: Señora Ortega, soy del despacho del notario Martínez. Mañana a las 10 hay que ratificar una comparecencia. Confirme su asistencia. Me quedé con el teléfono en la mano y la persiana medio bajada, sintiendo que alguien me había cambiado las reglas del juego en mitad de la partida. No dormí, pero puse orden. A las 8 estaba en la comisaría. Declaré con detalle. Entregué el burofax, la carta de Javier, mi nota simple, la fotocopia del poder notarial original que guardaba desde mi operación de cadera, y el mensaje del despacho del notario.
El agente tomó nota con paciencia y me dijo que aquello tenía pinta de falsedad documental y estafa. Salí con un resguardo de denuncia que guardé como si fuera una medalla. Después fui al colegio notarial. Pregunté por el notario Martínez de Chamberí. Me atendió un oficial amable que, al ver mi DNI, me pidió un momento. Volvió con un compañero y me explicaron que el señor Martínez no había sido quien autorizó mi escritura, sino un notario sustituto, un tal Olivares, que ese día estaba de guardia en la notaría. Tomé nota y pedí copia autorizada de la escritura en la que supuestamente yo había comparecido. Me dijeron que debía solicitarla por escrito y acreditar interés legítimo. Presenté mi denuncia y la nota simple del registro. Me dieron cita a mediodía para recoger la copia. Mientras esperaba, hice otra parada en la sucursal del banco. Emilia me recibió con rostro atento. Le conté que ya había denunciado. Me dijo que el Departamento de Cumplimiento había decidido bloquear cualquier disposición futura del préstamo y que habían activado un requerimiento al notario por posible suplantación. Me pidió que en cuanto obtuviera la copia de la escritura se la llevara. También me comentó algo que no esperaba. Se había detectado una incidencia con el certificado digital usado para firmar la banca electrónica el día de la transferencia. Alguien había intentado vincular mi móvil a la operativa de Javier la semana anterior. Al no conseguirlo, había cambiado la recuperación de credenciales a un teléfono diferente. Esto encendió una luz nueva en mi cabeza. A las 12 menos cuarto estaba sentada frente al oficial de la notaría Olivares. Me entregó la copia. La abrí con los dedos firmes. Leí la comparecencia. Decía que yo, Carmen Ortega, viuda, con DNI tal, vecina de tal, comparecía asistida por mi hijo Javier mediante un poder que adjuntaban. Decía que yo autorizaba la hipoteca en garantía del préstamo a favor de mi hijo. Leí mi supuesta firma, y la de Olivares. Pedí ver el poder. Me mostraron una copia simple incorporada a la escritura. Era un poder que se parecía al mío, pero, como ya señaló Emilia, estaba ampliado a actuaciones de disposición y gravamen de bienes, algo que yo jamás firmé. Pedí copia del poder y me dijeron que debía pedirse al notario que lo autorizó, que no era Olivares. Anoté el número de protocolo. Lo firmaba una notaria de Vallecas, señorita Núñez, fecha de hace 3 meses. Jamás estuve allí esa fecha. Sentí un mareo controlado. Quiero dejar constancia, dije. Nunca estuve en esta notaría, ni ante el notario Martínez ni ante el señor Olivares, para firmar esta hipoteca. Y jamás otorgué ese poder con esas facultades. He presentado denuncia y quiero que haga constar mi manifestación para que se remita al colegio y a la autoridad. El oficial asentía y tomaba nota. Cuando salí, me llamaron de un número oculto. Contesté. Una voz de hombre, seca, dijo que era Ricardo Gil. Me pidió que no montara un escándalo, que todo se podía resolver, que lo peor era paralizar el préstamo porque penalizaban a Javier. Respondí con una calma que me sorprendió. Señor Gil, hoy he puesto una denuncia. Y el banco ha bloqueado las disposiciones. Conozco su nombre. Sé que mañana pretendía que yo ratificara algo. No vaya. Y dígale a Javier que se presente conmigo esta tarde en la oficina de Emilia. Lo espero a las 5. Usted no entiende el mercado, dijo la voz. Está cortándole las alas a su hijo. Estoy salvando mi casa, contesté. Y quizá también a mi hijo. Corté. A las 4:30 estaba en el banco. Emilia me hizo pasar a un despacho pequeño. A los 5:05 entró Javier con la cara demacrada. Venía solo. Olía a tabaco frío. Cerró la puerta y se sentó. Emilia puso encima de la mesa la carpeta con el expediente y mi copia de la escritura. Señor Ortega, dijo. Su madre ha denunciado una posible falsificación y yo, como directora, debo advertirle de que el banco va a ejercitar todas las medidas para depurar responsabilidades. Sin embargo, hay una vía si lo que se utilizó es un poder inválido. Podemos solicitar al registro la cancelación de la hipoteca por nulidad y al notario la remisión del expediente completo para examen de firmas. Pero esto exige su colaboración.
Javier tragó saliva. Yo lo miraba sin parpadear. Necesito saber a dónde fue exactamente el dinero, añadió Emilia. Porque si hay terceros involucrados, hablaremos con el departamento jurídico para iniciar acciones de retorno. Javier se sostuvo la frente con la mano. Lo vi vencerse un segundo y luego hablar como quien escupe una piedra. Dijo que parte del dinero había ido al pago a cuenta de un lote de materiales para una obra que todavía no existía y otra parte a una deuda personal con un prestamista recomendado por el señor Hill. Dijo el nombre del prestamista. Dijo que había firmado un reconocimiento de deuda con la garantía de que, si fallaba, permitiría un embargo sobre bienes. Yo sentí un golpe en el estómago. Emilia tomó nota. Señor Ortega, dijo. Si usted firmó documentos con terceras personas a cuenta de un dinero obtenido mediante una operación que ahora se investiga como irregular, lo mejor que puede hacer es ayudar a su madre a probar que la firma es falsa. Y abandonar de inmediato cualquier ratificación notarial pendiente. Le voy a pedir que anule las citas de mañana y que nos remita los documentos de ese reconocimiento. De no hacerlo, además de la vía penal, el banco entrará con una acción civil severa. Javier me miró con una mezcla de orgullo abatido y vergüenza. Bajó la vista y asintió. Sacó del bolsillo un sobre arrugado y lo puso sobre la mesa. Eran las fotocopias del reconocimiento y el teléfono del prestamista. Emilia llamó delante de nosotros a su departamento legal y ordenó dejar constancia de todo. Cuando colgó, me miró y dijo algo que me sostuvo en pie. El banco estaba dispuesto a impugnar la escritura si el informe caligráfico demostraba que yo no firmé y si el poder resultaba falsificado. También revisarían la actuación del notario sustituto. Eso me dio aire. Salimos y caminamos en silencio por la avenida. A mitad de camino, Javier me dijo algo que fue un tercer golpe en el mismo lugar. Mamá, Paloma no sabía nada. ¿Quién es Paloma? Mi pareja. No te lo había contado porque no estaba seguro de cómo lo llevarías. Es la hermana de un compañero y llevamos un año. Le dije que le iba a comprar un piso pequeño y que por eso andaba con papeles. No le dije lo de la hipoteca sobre tu casa. Esto se me fue de las manos. Me detuve. Un año. Mi hijo con una vida que yo no conocía, con planes que me saltaban. Respiré para no desmoronarme. No era el momento de reproches sentimentales. Le dije que, a partir de ahora, cualquier conversación pasaría por hechos y documentos. Que había abogado de oficio si lo necesitaba. Que a las 9 de la mañana iríamos al despacho del notario y que no firmaría nada. Y que, por la tarde, tenía cita con una perito calígrafa que me recomendaron en el colegio notarial para cotejar mi firma con la de la escritura. Él asintió. No sé si por convicción o por hambre de dormir. Entramos al portal. Paquita abrió su puerta y nos miró con esos ojos de pecado capital. No saludé. Subimos. Esa noche, al acostarme, dejé el móvil sin sonido y puse, junto a la almohada, mi libreta de tapas verdes. Anoté hora por hora todo lo ocurrido. Anoté nombres y apellidos. Anoté, sin poner florituras, lo que iba a hacer al día siguiente. Y anoté una frase que me salió sola. Mañana demuestro que no fui yo. A las 7, antes de sonar el despertador, escuché un mensaje en el buzón de voz. Era el oficial de la notaría Olivares. Decía que habían encontrado una incidencia en el control de identidad del día de la firma. Parecía que se había utilizado una fotocopia de mi DNI con un duplicado de fotografía. Se estaba abriendo un expediente interno. Me senté en la cama con los pies en el suelo y supe con exactitud qué iba a decir cuando entrara en la notaría. La mañana empezó con una escena que parecía escrita para poner a prueba mi pulso. En la notaría nos recibió el propio Olivares. Tenía la cara pálida del que ha dormido mal. Agradeció mi presencia y dijo que, tras revisar las imágenes del control de acceso, habían comprobado que el día de la firma acompañaron a Javier 2 personas. Uno era el señor Hill. La otra era una mujer con mascarilla y gafas de sol que firmó en un anexo como compareciente sustituta, presentando un poder.
Dijo que el protocolo estaba siendo remitido al colegio para su examen. Y añadió, mirando a Javier, que en la sala habían pedido una copia del DNI que no encajaba con los estándares actuales de verificación. Olivares habló usando frases cuidadosas y yo asentí sin adornos. De allí fuimos al laboratorio de la perito calígrafa. Me hizo escribir 3 párrafos de un texto que ella eligió. Me pidió firmas en diferentes velocidades. Observó las curvas con una lupa que parecía una joya de relojero. Comparó con la copia de la escritura. Señaló diferencias en la presión del trazo, en la forma de la R, en el enganche de la M. Levantó la vista y lo dijo con frialdad científica. La firma de la escritura no es de la señora Ortega. Ese informe tardaría unas horas en emitirse por escrito, pero la conclusión era clara. Le pagué la provisión y supe que, con ese papel, el banco no tendría dónde esconderse. Por la tarde, al salir de casa hacia la sucursal, vimos a un hombre apoyado en la farola. Era alto y con la mandíbula cuadrada. Se acercó con pasos cortos y preguntó por Javier. No dijo su nombre. Dijo que venía de parte de un amigo común. El estómago se me apretó como cuando una llama se mete bajo la puerta. Me adelanté y hablé yo. Ahora Javier y yo vamos al banco a entregar un informe. Si quiere hablar, pida cita en la gestoría. En la calle no. El hombre sonrió sin humor y dijo que los plazos corrían, que mañana a primera hora pasaría por casa a recoger una firma. Le sostuve la mirada sin parpadear. Me vio firme y se apartó medio paso. Escuché la voz de Javier a mi lado diciendo que no firmaría nada, que todo quedaba en manos de su abogada. Yo no sabía que ya había llamado a una abogada, y ese fue un giro que no esperaba. Quizá por instinto de supervivencia, quizá porque vio que esta vez no había atajos. El hombre se fue con una mueca. Yo respiré. En el banco, Emilia nos recibió con un jurista del departamento legal conectado en videollamada. Entregué el informe caligráfico y la declaración de la notaría. El jurista habló con ira fría. Con esos elementos y con la denuncia, el banco presentaría una instancia en el registro solicitando la anotación preventiva de la demanda de nulidad de la hipoteca, además del bloqueo de toda operativa relacionada. Me pidió autorización para consultar mis ficheros de firma en los últimos 30 años. Acepté. Emilia me dijo que, si el registro admitía la anotación, ningún tercero podría ejecutar contra mi casa mientras se aclarara la nulidad. Me vino un temblor de alivio. 2 horas más tarde, recibimos el acuse del registro. La anotación quedaba practicada. No podían ejecutar nada ni inscribir nada más sobre mi vivienda hasta que un juez resolviera. Me apoyé en la mesa. Emilia me tocó el antebrazo con una delicadeza que agradecí. Javier no dijo nada. Tenía la mirada en un punto fijo de la pared, como si hubiera comprendido por fin el tamaño del agujero. De camino a casa, nos cruzamos con Paquita y con el presidente de la comunidad. Nos preguntaron si todo iba bien. Yo respondí con un monosílabo. No quería convertir mi vergüenza en rumor. Al llegar a la puerta de mi piso, Javier me pidió hablar a solas en la cocina. Me adelanté. Preparé 2 vasos de agua. Nos sentamos frente a frente. Él empezó a hablar con una voz que no le había oído desde que dejó de ser un crío. Mamá, yo te fallé. Primero me puse a hacer negocios sin saber. Luego busqué atajos porque no quería verte preocupada. Te mentí. Usé tu confianza como una herramienta. Quise impresionar a Paloma y demostrar que podía mantener una vida con ella. No me excuso. Solo te pido que me digas qué quieres que haga a partir de ahora. Bebí un sorbo de agua. Tenía la boca seca como si hubiera corrido una carrera. Miré a mi hijo y vi, por primera vez en mucho tiempo, a la persona que estaba debajo del ruido. Contesté sin temblor. Vas a devolver el dinero. Vas a romper con esos señores. Vas a colaborar con el banco y con el juez. Y vas a aceptar mis condiciones. A partir de hoy no tocas un papel mío. No te acercas a ningún trámite que lleve mi nombre. No entras en esta casa con una carpeta que no me enseñes desde la puerta. No compartes con nadie datos míos.
No me pides que confíe. Te lo ganarás día a día. Y una cosa más. Te vas a marchar a dormir a tu casa. Esta noche quiero respirar sin sobresaltos. Javier apretó los labios. Asintió. Se levantó y buscó sus llaves. Antes de irse, dijo que hablaría con Paloma. Que le contaría la verdad. Que buscaría trabajo con nómina. Que vendería la moto. Que pediría ayuda a la abogada para salir del lío del prestamista. Yo no contesté. Lo acompañé a la puerta. Abrió. Fuera, el pasillo olía a sopa de cocido de algún vecino, un olor tan normal que me dio ganas de llorar. Javier se volvió y dijo con un hilo de voz. Mamá, si no me perdonas, lo entiendo. Eso es otra conversación, le respondí. Cerré la puerta y apoyé la cabeza en la madera. No lloré. Fui al dormitorio y guardé la libreta de tapas verdes en el cajón de las medias. Luego, volví a la mesa y empecé a redactar una carta para el juez con la ayuda de un formulario que me había pasado el jurista del banco. Mientras escribía, sonó el timbre. Miré el videoportero. Era la mujer de la mascarilla. No llevaba mascarilla. Tenía ojeras y el pelo recogido. Dijo un nombre que no conocía. Dijo que traía algo para Javier. No abrí. No era día de visitas. Me quedé mirando su imagen borrosa y por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo por la clase de gente que había rozado mi puerta. Los días siguientes fueron una cadena corta de pasos medidos. El informe caligráfico llegó por escrito con su sello. La notaria de Vallecas respondió a la diligencia del colegio con una resolución clara. El poder que figuraba en la escritura ampliada no había sido otorgado por mí. Alguien, con mis datos y una fotocopia de mi DNI, había fabricado un poder con facultades de disposición. Si ese alguien firmó por mí en la notaría de Chamberí, lo hizo a sabiendas de que no era yo. El colegio abrió expediente. El banco presentó su demanda de nulidad y con mi denuncia, el juzgado admitió a trámite con medidas cautelares. La hipoteca quedó suspendida de efectos registrales. Mi casa, al menos de momento, dejó de ser una pista de baile para la gente que juega a lo grande con la vida de los pequeños. El prestamista, al ver que se había hecho ruido formal, reculó. La abogada de Javier consiguió negociar una devolución parcial del adelanto con un plan de pagos que no rozaba mis paredes. El señor Gil desapareció unos días y luego, según me dijo Emilia, recibió una solicitud de información de cumplimiento normativo que seguramente le quitó el sueño. No volví a ver a la mujer de la mascarilla, aunque Paquita juraba haberla visto tomando un café en la esquina. Yo aprendí a cruzar a la acera de enfrente con elegancia cuando veía sombras que no me gustaban. Javier encontró trabajo con contrato en una empresa de logística. La primera nómina la trajo a casa doblada en dos, sin grandilocuencia. No le abrí el vino. Le di la mano. Las manos, cuando no hay palabras que curen, sirven de puente. Con Paloma tuvieron una conversación y no sé en qué quedó, porque acepté que hay habitaciones a las que ya no entraré aunque me inviten. Puso en venta la moto. Devolvió lo que quedaba del dinero a la cuenta intervenida por el banco para regularizar el expediente. Se presentó 2 veces en el juzgado a firmar lo que tocaba. Yo no fui. Mi abogada me enviaba un resumen por correo y yo lo guardaba en una carpeta nueva, roja, que guardo ahora en el primer estante, visible, para que hasta la tentación la vea. He pasado por el registro de la propiedad a recoger la nota donde consta la anotación de nulidad y, cada vez que leo mi nombre sin lastre, me entra un aire fresco que parece de montaña aunque sea Sevilla la que me quede lejos. En mi barrio, Madrid sigue moviendo sus autobuses y sus obras de acera. En el portal, la comunidad aprobó un nuevo videoportero con grabación de llamadas, una decisión que me agradecieron vecinos que nunca saludaban. La directora del banco, Emilia, me llamó el día que el juzgado dictó la suspensión cautelar para decirme que nunca había visto a una mujer tan metódica. Yo sonreí por dentro, porque lo único que hice fue seguir puntadas que llevo toda la vida dando para que un dobladillo no se abra cuando nadie mira. Con Javier, la última conversación sobre nosotros dos llegó sin agenda, una tarde de domingo en la que trajo croquetas de una casa de comidas.
No me habló de inversiones, no me habló de oportunidades. Me preguntó si podía volver a cambiar la lámpara del pasillo, una tarea que había pospuesto desde que se fue. Dije que sí. La cambió en silencio. Luego, en la mesa, con el vaso de agua entre las manos, me miró y me preguntó si había algo que él pudiera hacer para recuperar lo que rompió. Yo respiré con calma y le dije que de momento siguiera viniendo los jueves a cenar, que el resto iría con el tiempo y con hechos. No le prometí perdón. No le prometí olvido. Le ofrecí un calendario con cenas y tareas, porque a veces la única manera de sostener una relación que se ha caído es apoyar una tabla entre las partes y dejar que el peso de la rutina la asiente. Aprendí que la confianza no es una palabra que se dice. Es una firma que se traza con calma, ante quien corresponde, con la luz encendida y los nombres completos. Aprendí a no dar por supuesto que el cariño trae consigo el respeto por los papeles. Aprendí que la dignidad de una casa no está en la escritura, sino en la persona que la defiende con argumentos, con denuncias si hace falta, sin necesidad de elevar la voz. Y aprendí que un hijo puede perderlo todo y aún así volver a sentarse a tu mesa si entiende que la silla no es un premio, sino un compromiso. Termino contándote lo único que quizá te falte. El banco ganó su demanda de nulidad, el registro canceló la hipoteca, y la notaría recibió una sanción por el control inequívocamente deficiente de identidad en mi comparecencia falsa. Nadie vino a darme un trofeo. Bastó con que el cartero volviera a traer facturas normales y no sobres con garras. Yo sigo viviendo en mi piso con mis macetas en la ventana. Javier llama antes de venir. Paquita, cuando me ve en el ascensor, baja la mirada y a veces se permite un comentario amable. La justicia, cuando se logra por las vías que tocan, no hace ruido. Pone las cosas en su sitio. Y te deja, por fin, poner el mantel sin tener que mirar debajo si alguien te ha serrado las patas de la mesa.